Padres que ganan bendición para sus hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra de parte de Dios, una promesa de parte de Dios? Le tengo una pequeña noticia. Esa palabra no se hace realidad si es que usted no hace algo. El día de hoy vamos a ver un texto que se encuentra en el libro de Primera de Crónicas. Y debo decirles que la tradición judía del Talmud, o sea, de la enseñanza de los principios bíblicos, sugiere que el libro de Crónicas, bueno, después se lo partió en 2 tomos, ¿no? Pero el libro de Crónicas como tal es escrito por Esdras entre los años 425 a.C. y 400 a.C. Esdras era un escriba, era un sacerdote. Su estilo y redacción dan pistas históricas que nos hacen notar similitudes con su libro, con el libro de Esdras. Me refiero. El libro de Esdras habla precisamente acerca de las genealogías. Comienza así, o sea, la historia familiar. ¿Y cuántos de nosotros nos deleitamos leyendo? Y este fue hijo de no sé quién y él engendró no sé cuánto. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por esas historias? ¿O pasamos rápido? Ya han tenido hijos, listo, sigue, ¿no es cierto? No nos detenemos mucho a ver. Bueno, les debo decir que precisamente las genealogías en la Biblia están escritas a manera de listado de nombres para que nosotros podamos notar en ese tiempo, el pueblo de Dios pueda notar precisamente qué es lo que quería el Señor, que la cadena familiar se rinda al gobierno de Dios, de nuestro Señor. Notaba cómo las generaciones seguían recibiendo de parte de Dios un gobierno. Eso es lo que buscaba precisamente las genealogías. Y en el contexto debo decirles que Esdras va a hablar acerca de la genealogía de las 12 tribus de Israel. Las personas que ustedes tienen en el centro, el de barbita, simboliza a Jacob. Jacob era nieto de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, ¿no es cierto? Recuerde usted que Jacob le robó la primogenitura a su hermano. Recuerde que él huyó y cuando llegó precisamente a un pueblo donde un pariente miró precisamente a Raquel, quien después fue su esposa. Pero de primera él se enamora, su suegro le hace trabajar 7 años por ella y cuando llega el día de la boda le entrega a su otra hija, la que está con un montón de guaguitos. Ella simboliza a Lea. Dice que, la escritura dice, ¿no?, que Raquel era hermosa, de lindo parecer, de gran aspecto. Y dice que Lea tenía unos ojitos delicados. Eso más o menos me recuerda cuando éramos muchachos, ¿no? ¿Y qué tal tus amigas? Buena gente son. O sea, Lea no era tan agraciada como lo era precisamente Raquel. Se levanta, se da cuenta Jacob de que le cambiaron a la novia. Su pariente le dice, es que en nuestro pueblo primero se casa la mayor y después la menor. Y si quieres de ella, tienes que trabajar 7 años más. Y se queda trabajando 7 años más y después se casa. Bueno, en la historia resulta que llegan a tener 12 hijos varones. Y en esos 12 hijos varones, bueno, también existe una mujer. Miren, dentro de los hijos varones que los contabilizaban en ese tiempo los judíos, pues bueno, resulta que Lea llega a tener 2, 4, 6, 7 niñitos, ¿verdad? Y al darse cuenta que habían algunos niños, quizás no en ese orden, quizás menos, me parece que eran 5, se da cuenta precisamente Raquel de que ella no puede tener hijos. Y la gran idea que se le ocurre es dar a una de sus empleadas, a una de sus esclavas, para que Jacob tenga hijos con ella. Y Jacob, como todo hombre sin carácter, dice, no quería, pero bueno. Y llega a tener 2 hijos con esta sirvienta. Y Lea dice, yo no me quedo atrás. Yo ya no puedo, pero mi sirvienta sí. Y ella también le da a su sirvienta de nombre Silpa. Y Silpa llega a tener con Abraham 2 hijos más. El último de ellos, de nombre Aser. Simbolicémosle en el niño que tiene esa especie de galletita que está como comiendo. Supongamos que él es Aser. Un poco más adelante, Raquel llega a tener 2 hijos. Y se completan precisamente las 12 tribus de Israel con los hijos que después Lea también llegó a tener. Aser viene a ser el primer hijo, o mejor dicho, uno de los hijos de Jacob con una esclava. ¿Cuál era la perspectiva de la sociedad sobre este muchacho? ¿Era un hijo propio? Si el matrimonio de él era conflictivo, el de Jacob, quería casarse con Raquel, pero termina casándose con Lea. Y tiene hijos con la una, con la esclava, con la otra esclava, después con la mujer. ¿Cómo sería para ese muchacho la vida?
¿Cómo lo vería? ¿Y sabe qué? Aser, el nombre de Aser significa feliz. ¿Sería feliz ese muchacho de principio? Uno de los hijos que llega a tener Jacob con su amada Raquel, de nombre José, viene a ser el preferido de su papá. Le hace una capita de colores, una túnica de colores. José viene soñando y dice: he soñado que ustedes me rinden honores. Y los hermanos, ¿cómo? Y dice la palabra que lo trataban con dureza. Le sonaban a José sus hermanos. Aser era uno de ellos. Aser era uno de los que golpeaba a José. Y no contento con golpear a José, lo metió en un pozo. Y no contento con meterlo en un pozo, lo vendió. Y no contento con haberlo vendido, tomaron su capita, su túnica, lo mancharon con sangre de animal y le dijeron al papá: a tu hijo lo devoró una bestia. Y no contento con eso, sostuvieron la mentira por años. Aser estuvo allí, era parte de ese grupo. Pasan los años, existe hambruna. Llegan la familia de Jacob a Egipto, se encuentran con José. José les hace pegar un buen susto, diciéndoles que habían robado, que les iba a meter a la cárcel. Después se descubre, cuando traen a su papá, a su mamá, dicen: miren, soy yo, soy José, al que ustedes vendieron. Y les llevan a la región de Gosén, en donde precisamente ellos quedan a vivir, porque para los egipcios era deshonroso llevarse con pastores. Entonces lo ponen allí a un ladito nada más. Un poco más adelante, Génesis nos hace ver, Génesis capítulo 50, versículos 20 y 21, nos hace ver cómo José los perdona y dice: yo los ayudaré, yo les sustentaré, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Les perdono. Parecería que en ese punto del perdón de José es donde las cosas cambian, donde sus hermanos son sanados. Y es que en la dinámica de hermanos siempre tendremos errores. De una o de otra manera nos vamos a lastimar. Pero las cosas cambian. El Señor actúa cuando alguien hace algo. Cuando un hermano perdona a otro hermano, entonces el poder de Dios actúa. Las relaciones se sanan y volvemos a ser restaurados. Retener perdón es retener bendición. Perdone. Perdone y vive en paz. Vamos a mirar nosotros el día de hoy, después del exilio, cómo es mirado Aser. Aser, uno de los hermanos de José, hijo de Jacob. Aser se llega a casar con una señora de nombre Hadurá. Y Hadurá era una viuda joven quien tenía una hija. La hija se llamaba Sera. Tan importante sería esta muchacha que en la genealogía de Primera de Crónicas 7 es nombrada Sera. Cuando se nombraba solamente a los varones, se contaba solamente a los varones. Pero esta chica, primero mujer, que en ese tiempo tenía mucha desventaja, que no debe ser así, que más bien Jesucristo vino a darle valor y dignidad a la mujer. Sera es nombrada en la genealogía de Aser. Y no solamente el ser mujer estaba en contra de ella, sino también que no era una hija de papá y mamá, sino solo de mamá, porque mamá enviudó. Y después son nombrados los 4 hijos. Después del exilio, esta familia, la familia de Aser, es recordada como un ejemplo para los judíos que habían retornado de este exilio, de este cautiverio, de la siguiente forma. La palabra de Dios dice en Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 40, dice, versión Palabra de Dios para Todos: ellos fueron los descendientes de Aser, o sea, pusieron a los 4 hijos, pusieron a Sera, y cada uno con sus familias, los nombres de sus familias. Finaliza diciendo: todos ellos fueron descendientes de Aser, jefes de sus familias paternas, hombres importantes y soldados valientes. Según sus registros familiares, en total eran 26,000 soldados listos para la guerra. Y uno dice: ¿cómo de una niña y 4 varones, donde el papá se había equivocado cuando era un muchacho, había golpeado a José, a su hermano, había metido en un pozo a José, lo había vendido, había sostenido una mentira por años? ¿Cómo este señor, casado con una viuda que ya tenía una hija, llega a tener una familia de 26,000
Y no 26,000 cualquiera, sino 26, se contaban hombres, ¿no? 26,000 hombres, cabezas de hogar que estaban listos para la guerra. Pues bueno, después de haberles dado el pequeño contexto que les acabo de dar acerca de Aser, de Jardurá y de sus 5 hijos a la final, 4 hombres y una mujer, vamos a desmenuzar la palabra. Finaliza el registro de genealogía de ellos diciendo, todos ellos fueron descendientes de Aser. Y la primera cosa que salta a la vista es que ellos eran jefes de sus familias paternas. ¿Qué quiere decir esto? Eran cabezas del clan patriarcal. O sea, las personas que salían del seno de Aser y de su esposa Jardura no eran cualquier persona. Aser crió líderes. Aser formó hombres y mujeres con identidad que dejaron legado a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Cómo se aprende esto? Con ejemplo. Aser no delegó la responsabilidad a otra persona, por eso sus hijos aprendieron a ser líderes. No como el común de los varones. Cuando hay un ratón en la casa, ¿a quién le mandamos a matar? Aser se ponía al frente. No el común de las mujeres, que cuando existe un problema lo primero que hacen es ponerse a llorar, no doblar rodillas y ponerse a orar. Alguna enseñanza que dimos hace algunos meses, quizás el año pasado, decía, la mujer común ante la adversidad llora. La mujer de reino ante la adversidad ora. ¿Cómo aprenden nuestros hijos a luchar frente a las adversidades, a ponerse delante de su familia si tienen padres que se esconden? Si frente a los conflictos que tenemos en el día a día, los padres mandan representantes, da voz hablando, da voz diciendo, dile que no estoy. El liderazgo se aprende con ejemplo. Mire, Aser no solamente fue responsable con sus obligaciones, no solamente que les dio para sus necesidades, sino que también enseñó a sus hijos a ser responsables frente a la vida. No permitió que solamente ocupen un espacio en la casa, sino que los obligó a que ellos puedan madurar y que puedan cumplir roles. ¿Qué le falta a nuestros muchachos en el día de hoy? Aprender responsabilidad. ¿Y cómo se aprende responsabilidad? Simplemente en el campo, pues. Mire, cuando empecé mi vida laboral, fui a una camisería de aquí de la ciudad y escogí, me parece que eran como 8 camisas. Las dejé separando y le pedí a mi papá que me preste su tarjeta de crédito y que a medida que yo vaya cobrando mis sueldos en el trabajo que empezaba, yo le iba a ir pagando las camisas. Entonces, fue mi papá, pagó las camisas. El primer mes le di la cuota. El segundo mes, que me olvidé, pensando en que mi papá me iba a patrocinar las camisas. Mi papá ese mes me dejó pasar. Al siguiente mes, yo dije, ya está. Se acercó mi papá y me dijo, me estás debiendo 2 cuotas. ¿Cómo se aprende responsabilidad? Si usted no hace que sus hijos sean responsables. Muchachos, yo sé que esto nos incomoda, porque queremos que nuestros papás nos den todo. Pero los papás complacientes solamente crían hijos incontrolables. ¿Quiere que su hijo haga lo que le dé la gana? Dele lo que le dé la gana. Aser no permitió que ellos solamente ocupen espacio en la casa, sino que les dio funciones, les dio obligaciones. ¿Sabe que los muchachos de ahora ni siquiera quieren tender su cama? Ya no existe la costumbre de salir al colegio y dejar el cuarto ordenado, sino que ya voy a volver ya de hacer, si es que les permiten hacer. ¿Sabe que hay muchachos que se acuestan encima de la cama que ni siquiera la ordenaron antes de volverse a acostar? Alguna vez entré a la casa de una persona que tenía, bueno, una posición económica muy alta. El típico joven, bueno,
era una joven en realidad, que se niega a madurar y que quiere vivir en la casa, ya con 40 años y quiere seguir siendo parte de la vida de la casa. Y cuando mirábamos su cuarto, tenía un televisor de 65 pulgadas. Tenía una cama que ya salía por la puerta del cuarto de lo grande que era. Pero debajo de su cama habían platos sucios, interiores, metidos en una bolsa, porque le daba pereza lavar, prefería comprar antes que lavar. Quiere que sus hijos no hagan nada en la vida y pasen metidos en el seno familiar siempre. Entonces, sea complaciente y permítales, diría mi abuelito, que críen como hierba mala. Mire, todo hijo necesita saber que sus padres los van a proyectar para que sean líderes. Y eso les va a molestar porque van a ir en contra de sus impulsos. Pero cuando uno cría hijos que son líderes, no son moldeables, no son personas moldeables, no son personas que frente a cualquier cosa dicen sí, así ha de ser. Ahora dicen que ha sido de ser así, entonces así ha de ser. No, 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 no. Son personas que tienen carácter, que se paran firme frente a las posturas torcidas que tiene el mundo hoy. Quiere hijos que sean líderes. Asígneles responsabilidades, deles obligaciones. Haga que sus hijos sepan lo que es ganarse $1 antes que se los gasten. La siguiente parte que me salta a la vista en esta postura que tiene Esdras sobre la familia de Aser es la siguiente. Dice, fueron hombres importantes. Mire, fueron personas selectas, fueron lo mejor de la sociedad. Los hijos de Aser no eran uno más del montón. Los hijos de Aser eran personas que uno decía, ellos son hijos de Aser. Y yo doy gracias a Dios cuando eso pasa con nuestros muchachos y dicen, estos chicos tienen algo diferente, algo distinto. Aser crió hijos para que sobresalgan en todo lo que se propongan. Aser no tenía conmiseración de sus hijos. Pobrecito, es que como de su hija, por ejemplo, ¿no? Pobrecita, es que como ella es huérfana y a mí me tocó cargar con ella. Entonces por eso que haga nomás lo que quiera. Pobrecita, le tocó duro. Mire, Aser no tenía ese tipo de reflexiones. Eran sobresalientes haciendo lo bueno y por eso los escogían como lo mejor de lo mejor. Hay hijos también que son excelentes para hacer lo malo, ¿no? Y si no tienen un padre que les corrija, una madre que los corrija, después terminan siendo personas que lamentablemente toca irlos a visitarlos en la cárcel, en el hospital o en una tumba. Estos muchachos, los hijos de Aser, eran personas importantes, hombres y mujeres importantes, seleccionados como lo mejor de lo mejor. Aser y su esposa Jardurá tenían un carácter firme, manejaban parámetros de ética en su casa y honraban sus responsabilidades. Ellos no permitieron que se retrasen con sus obligaciones. Tampoco permitieron que ellos envejezcan a su lado sin hacer nada. Aser llegó a buscar que en la cultura judía su hija Sera, la hijastra, llegue a ser tan notable que en un libro de genealogías la nombren. Cuando en la cultura judía la mujer no existía, y menos si era hija de otro papá. Sera entra a la genealogía porque era una persona importante, seleccionable. La pregunta es, ¿cómo llegaron a hacer esto? ¿Cómo hizo Aser para ganar bendición en la vida, para que sus hijos sean personas importantes? ¿Sabe qué? Aser era exigente en los resultados. Exigentes. Déjale nomás, está aprendiendo, pobrecito, pobrecita, que haga nomás como quiera. Si usted no es exigente con sus hijos van a ser uno más del montón.
Si usted es exigente con los resultados de sus hijos llorarán, se molestarán, dirán qué malo mi papá, qué mala mi mamá. Pero en el final de sus días ellos tendrán algo diferente, algo distinto al común de los mortales. ¿A cuántos de nosotros nos ha servido que nuestros papás hayan sido exigentes? Y que nos hagan buenos para algo. Las personas que tienen simplemente pena, misericordia de sus pobres guaguas, pobrecito, como es mudito, como nació así, como casi se me muere, pobre. Miren, ese tipo de cosas no le hace bien a un hijo. Hace que su hijo se encasille y diga, sí, yo soy pobrecito, yo no puedo salir de allí. Aser tuvo hijos importantes, selectos, porque fue exigente, porque no le permitió a ninguno de sus hijos ser uno más del montón. El mundo llama a esa categoría mediocridad. Aser no lo permitió. No les permitieron dilatar las cosas. Sí, es que está estudiando, sí. Ya va como 12 años y no pasa todavía el preuniversitario, pobrecito. No les permitieron. Fueron exigentes. ¿Y sabe qué? El mundo nos dice que nosotros como papás debemos dejarles nomás que hagan lo que sea. Pero a mí la palabra del Señor me enseña que un papá tiene que ser exigente y debe tener carácter con sus hijos, así nos duela. Pero nuestros hijos tienen que tener altos niveles. ¿Sabe de qué? Altos niveles de cortesía, como decir gracias. Altos niveles de cortesía, como decir por favor. Altos niveles de cortesía, como decir perdón, yo me equivoqué. El error es mío. Y decir, no es de él. El profesor es el que no le quiere. El profesor es el malo, el profesor le ha hecho confundir. El profesor no sabe. Ya revisamos con algunos amigos y todos tienen igual. Y el profesor es el malo. Vea, no le haga daño a su hijo con eso. No le haga daño a su hija con eso. Permita que se enfrente a la adversidad. Sea exigente y dele un alto estándar. Deje que su hijo aprenda. Nuestros hijos necesitan tener altos estándares de modales. Cómo comer con la boca cerrada, masticar con la boca cerrada, como el usar bien los cubiertos, como limpiarse los zapatos antes de entrar a una casa. Por allí comienzan los estándares. Como tocar una puerta antes de entrar a un lugar. A veces abren la puerta, incluso de mi oficina, ¡pum!, se entra. Ven y se van. Enseñémosle a tocar una puerta, modales. En mi tiempo, cuando nosotros tomábamos un transporte público y había una señora, una mujer, quien sea, una señorita de pie, ¿saben qué hacía mi mamá? Esteban, párese. Yo me paraba, señorita, señora, siga. ¿Saben qué hacen ahora los papás? Los papás más bien se paran para que el hijo se acueste en el asiento y que nadie le tope al guagua. ¿Cuándo llegamos a cambiar los estándares? ¿Cuándo? Y después decimos, ¿por qué será mi hijo así? ¿Por qué será irrespetuoso? ¿Por qué? Porque usted le enseñó eso, pues. Hagamos que nuestros hijos tengan altos estándares de honra. ¿Y sabe qué es honra? Honrar es dar valor a alguien, a algo. Que sus hijos honren su trabajo. ¿Sabe cómo? Sin destruir las cosas. Que sus hijos honren a sus maestros. ¿Sabe cómo? Respetándolos, obedeciéndolos. Que sus hijos honren a las autoridades, siguiendo los lineamientos, las directrices que les dan. A veces hay muchachos que se les dice, no se siente aquí, mi hijo, siéntese. No, yo quiero aquí. O a veces ni siquiera responden. No les hagamos daño a nuestros muchachos, a nuestra generación. Que nuestros chicos tengan altos estándares de excelencia, que siempre apunten a lo mejor y que tengan altos estándares de integridad. Que hagan lo correcto siempre, donde nadie los ve, que eso sea prioridad. Enseñemos con nuestro ejemplo y seamos exigentes con ellos. Es que pobrecito ha estado con los compañeros y todos le han dado un puñete en la barriga y le han metido la cerveza en la boca. Por eso llegó chumado.
¿Saben que nos vemos muy bobos con esas excusas? Dejemos de ser alcahuetes de nuestros hijos para lo malo y pongámosles exigencias para lo bueno. La tercera cosa que miro que salta a la vista en la genealogía, en lo que Esdras se refiere sobre los hijos de Aser, es que eran soldados valientes. ¿Y sabe qué es ser un soldado valiente? Es ser un hombre, una mujer, que no dejaron que el miedo les prive de conquistar sus sueños. Los hijos de Aser no permitieron que el sueño les bloquee y les diga, no, vos no vas a poder. ¿Qué estás soñando vos que vas a hacer? No, ¿qué estás soñando que te van a decir que sí si vas a golpear esa puerta? Quédate nomás jugando play. Yo te estoy dando todo. ¿Qué más necesitas? Aser no crió hijos llenos de miedo, sino hombres y mujeres dispuestos a pelear y no abandonar su lucha para conseguir lo que ellos anhelaban. Aser crió hijos e hijas que siempre buscaron luchar por lo que querían. Siempre ha sido difícil. Les contaba que alguna vez un empresario yo le decía, ¿cuándo fue mejor hacer dinero? ¿En el tiempo de antes o en el tiempo de ahora? Pensando en que me iba a despotricar contra el gobierno y eso, ¿no? ¿Cuándo fue mejor hacer dinero? Y este empresario me decía, en el tiempo de antes y en el de ahora también. Porque en los dos nos tocó luchar. Mire, Aser no permitió que sus hijos se llenen tanto de miedo que posterguen sus sueños. Aser crió hijos fuertes, con un poco de hambre y con un poco de frío. No les privaron de vivir la derrota, sino que les permitieron conocer la adversidad para que sepan cómo luchar y cómo reponerse. No tenga miedo de que su hijo en algún momento falle, que pierda una batalla. Nos tocará limpiarle el polvo, levantarlos y decir, vamos, mijo, que la guerra todavía no se pierde. Pusieron en sus corazones convicciones tan fuertes y tan firmes que resultaron sus convicciones innegociables. Si nosotros miramos, al menos hasta ese punto de la historia, una de las tribus que no se contaminó con culturas paganas fue la cultura de Aser. Porque tenían convicciones tan firmes que no eran negociables. El secreto que tuvo Aser y su esposa Jardurá para poder tener hijos valientes, soldados valientes, es que forjaron en su corazón valentía. Forjaron en su corazón un espíritu fuerte ante las adversidades y les hicieron saber que debían estar siempre listos para luchar en contra de sus enemigos. No muchachos que están ahí en la boca abierta. No. Chicos siempre despiertos, siempre atentos, sabiendo que en cualquier momento la adversidad se puede presentar. Los muchachos de hoy deben entender que sus padres los formaron para que por medio de su servicio en el reino de Dios se implante precisamente en la tierra el reino. Los padres no solamente necesitan estudiar la Biblia, sino que necesitan hacerlo con los chicos. Necesitan darles argumentos bíblicos tan fuertes que sus convicciones no sean negociables. No esperen que todo lo haga la iglesia, no es así. Nosotros les damos armas y recursos para que usted vaya en la casa y libre su propia batalla. El que es sacerdote de la casa es usted, varón. Y usted, mujer, es la que hidrata la casa, la que implanta la vid. Ustedes atraen la presencia de Dios a sus casas. No esperen que llegue el domingo, enseñen a sus hijos entre semana las cosas. La orden de Moisés fue que enseñemos, todos los que creemos en Jehová, a nuestros hijos. Cuando nos levantamos, cuando caminamos, cuando estamos de camino, en la mañana, en la noche, al comer, al conversar, todo el tiempo les enseñemos el temor al Señor. Miren, los padres no solamente necesitan estudiar la Biblia, como les digo, sino necesitan enseñarlos a ellos, darles argumentos sobre nuestra realidad, corregirlos cuando vienen contaminados con el pensamiento de la cultura del mundo, sembrar en ellos la visión, el sueño de tener una ciudad, un país mejor. Hoy en la mañana cantábamos, grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Si usted pasa maldiciendo al Ecuador todo el tiempo, maldiciendo a su presidente, a su alcalde, maldiciendo a las autoridades, al policía que le paró, que no le dejó seguir, si usted pasa haciendo eso todo el tiempo, no espere que su hijo
quiera tener una mejor sociedad. Si usted inyecta en su hijo, en su hija, la idea de que pueden venir nuevas cosas y grandes cosas si es que Dios reina sobre esta sociedad, entonces su hijo entenderá que Él es el llamado, que ella es la llamada a implantar el reino de Dios en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país. Otra de las cosas que me llama la atención sobre los hijos de Aser es la siguiente. Según registros familiares, en total eran 26,000. Les decía, una comunidad enorme, contaban solamente a los hombres. 26,000 que salieron de 4 varones y de una mujer. Y les nombran como soldados no solo valientes, sino que listos, soldados dispuestos. Es decir, personas que tenían una responsabilidad social. En ese tiempo la guerra era un servicio social. En ese tiempo quien iba a la guerra cuidaba de la comunidad. Recuerden que el muro de Jerusalén estaba caído. No había protección. Entonces quienes iban a la guerra iban a luchar por la comunidad, por la sociedad. Nosotros como padres necesitamos hacer lo que hizo Aser precisamente. Permitir que nuestros hijos aprendan la tristeza de la lucha y la alegría de la victoria. Los padres necesitamos formar hijos que tengan compromisos. Compromisos con su casa primero. Compromisos con su sociedad, con su país, con su planeta. Estas 4 cosas que miro en este versículo sobre los hijos de Aser tienen una raíz, tienen una bendición. Jacob, el padre de Aser, pese a que era un hijo con la sirvienta, su padre, Jacob, le dio una bendición. Y la bendición dice lo siguiente. Está en Génesis 49:20. Su padre le dijo: en las tierras de Aser crecerá alimento bueno y abundante. Va a tener comida digna de un rey. ¿Y sabe qué? Aser se tomó en serio. Aser dijo: así va a ser. Y empezó a trabajar con sus hijos y llegaron a ser 26,000 hombres listos para la guerra. Y no permitieron que la adversidad dañe sus vidas, sus corazones, sus casas, su familia. Aser se tomó en serio. En las tierras de Aser crecerá alimento bueno y abundante. Va a tener comida digna de un rey. Y nos dijo: es que pobrecito, yo soy hijo con la sirvienta. Yo le pegué a mi hermano José. Yo le metí en el pozo, yo le vendí. Yo sostuve la mentira años. No tuvo conmiseración de sí mismo porque sus padres le pusieron altos estándares y dijo: perdón la expresión. Le dijo: mi hijo, usted es hijo de Aser y Aser tiene bendición. Y cuando sus muchachos se pongan en el plano de: es que pobrecito yo, si tiene que soltar un carajo, suéltelo. Pero hágale saber que no es cualquiera. Es hijo del Rey de Reyes y del Dios de dioses. Y por eso su estándar tiene que ser alto. Después de aquello, tuvo una bendición también a ser de parte de su líder, de Moisés. Y antes de entrar a la tierra prometida, Moisés lo bendice de esta forma. Moisés dijo esto en cuanto a Aser: que Aser sea el más bendecido de los hijos, que sea el más favorecido de sus hermanos y lave sus pies en aceite de oliva. ¿Qué representa el aceite? ¿La presencia de quién? ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo? Que el Espíritu Santo guíe tus pasos, porque tú vas a tener comida de reyes y va a ser tan abundante y buena que vas a poder incluso favorecer a los demás. Que tus puertas sean de hierro y bronce y que seas fuerte mientras vivas. Eso quería decir: nadie te va a robar, porque lo que tú tienes va a ser cerrado con puertas de hierro, de bronce. Dios te va a proteger. Y Aser no dijo: bueno, así ha de ser algún día, cuando Dios quiera. Aser se puso manos a la obra y empezó a levantar lo que posteriormente sería el pan, no solamente para él, sino para sus hijos y los hijos de sus hijos. Venga, mi amor. Quiero que escuche lo que María Fernanda va a leer el día de hoy. Va a compartir con nosotros. Quiero que mis hijos sepan que les amo.
y que mi corazón va a estar siempre cubriéndoles en oración. Quiero que mis hijos sepan que aunque resulte duro el trabajo, yo estoy dispuesta a darles un legado, a dejar en sus corazones el propósito de Dios para sus vidas. La palabra de Dios está escrita donde usted tiene una guía para amar, valorar lo que Dios le ha dado a sus hijos, una generación bendita, real sacerdocio, son sus hijos. ¿Qué estamos haciendo? Esta mañana el pastor decía que nosotros debemos dejar a nuestros hijos un estándar alto. ¿Cómo está tu estándar? ¿Te has examinado? No puedes dar, no puedes exigir lo que tú no eres. Tú tienes que ponerte a cuentas con Dios y pedir un gobierno y que se abra tu mente y que se destruya todo pensamiento humano que hasta el día de hoy tú sigues acarreando. Ya basta de jugar a ser religiosos, ya basta. El tiempo está pasando. Ustedes han mirado que cómo se va cortando el tiempo. Estas vacaciones han sido súper cortas. El tiempo se está yendo. Y esto el Señor manda señales de que pronto Él ya está aquí. ¿Y cómo te va a coger? Porque tú eres el responsable de entrar a la presencia del Señor y entregar todo lo que has entregado para tus hijos. Señor, aquí estamos. Vamos a dar cuentas. Si hoy te vas a la presencia de Dios, ¿qué vas a decir? Aquí tengo a mi hijo consentido. Aquí está mi chiquito de 42 años, el bebé. Eso vas a entregar a la presencia de Dios. O hijos con propósito, hijos con mentalidad de gobierno. Amén. ¿Qué vas a entregar? Esta mañana yo te animo a que tú puedas revisarte. ¿Qué estás haciendo como papá o como mamá? Es que verá, lo que pasa es que mi esposo no hay con él cómo conversar. No, es que yo vengo cansado. Yo quiero ver las noticias. Quiero paz en mi casa. Cansados, está bien, pero tú tienes que ponerte a cuentas con tu esposo y primero con Dios y decir, mira lo que está pasando con nuestros hijos. La palabra de este domingo ha sido para que nosotros como padres nos movamos, porque vemos muchos padres, no de aquí, muchos padres en la sociedad Nos han contado. que estamos muy quietos. Los hijos siguen poniendo las reglas. Los hijos ponen las reglas y ustedes las aceptan. Si tienes hijos grandes, ayúdales a que cumplan sus sueños. Aquí veo abuelitos. Gracias por ser esas personas, esos pilares muy importantes para ayudarnos a nosotros los matrimonios jóvenes a cumplir el propósito de Dios. Hijos con gobierno. Yo les animo, amados amigos, a que cambiemos la manera que hemos estado viviendo. Eso, pastor. No se me vaya, quédese conmigo ya. Quiero que mis hijos sepan que pueden llamarme si me necesitan. No importa si fallaron. Quiero que sepan que ahí estaré para reír o para llorar con ellos. Quiero que mis hijos sepan que tengo la bendición de Dios para cualquier cosa que necesiten. Desde darles un abrazo hasta parecer comida en una olla vacía. Quiero que mis hijos sepan que si hay alguien quien debe tener el privilegio de vendar sus corazones, eso soy yo. Los padres debemos entender que no necesitamos ser modelos de cristianos. Necesitamos ser guerreros que luchan por agradar a Dios. Sus hijos requieren conocer que más allá de honrar el apellido de sus padres, deben honrar la sangre de Cristo que corre por sus venas. Los padres de hijos bendecidos estudian la Biblia con ellos, los llevan a la iglesia, los corrigen, los acompañan a tratar bien a los demás, los acompañan para ser responsables, los acompañan a tomar decisiones sabias.
El mundo necesita menos padres en el papel de espectadores y de jueces en la vida de sus hijos. El mundo necesita más progenitores que caminen junto a ellos para guiarlos, para corregirlos, para fortalecerlos, que luchen a su lado y no únicamente aparezcan el día de la foto cuando los chicos han llegado solos a la meta. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. ¿Qué vas a hacer? Hoy te toca decidir. ¿Vas a seguir siendo un padre pasivo, contemplativo? ¿O vas a ser un padre, una madre que luchan para ganar la bendición para sus hijos? Decide pensando en ti y en tus generaciones, porque lo que hoy decides será la bendición o será la maldición de tus generaciones. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Pongámonos de pie, por favor. Nos encuentras por el sector Mall El Jardín, en la Alemania y República, frente al edificio Las Cámaras. Caminas unos pocos metros y verás nuestro rótulo. IBF, Familias Bendecidas.